A continuación se va a presentar la comunicación titulada Aproximación a la educación emocional. Se ha modificado respecto al programa ligeramente el título, a través del baile flamenco, y lo va a hacer Bárbara de las Heras. Sí, como tú quieras, puedes utilizar aquí. Buenos días a todos. Bueno, muchos de vosotros me conocisteis ayer, esta experiencia que hicimos, ¿no?, en este mini taller bastante sintetizado, ¿no?, sobre las emociones del baile flamenco. Y la verdad que muchas de las cosas que experimentamos ayer las vamos a reflejar un poco en la comunicación que brevemente os voy a explicar ahora, lo que pasa que todo pues, mucho más sistematizado y más organizado. Y bueno, pues espero que compartamos, ¿no?, la experiencia del baile. Bueno, digamos que como características del baile flamenco sabemos que de todas las disciplinas de danza, pues ya sea la danza contemporánea, el ballet clásico, el jazz, etc., digamos el baile flamenco quizás es una de las que se caracteriza por tener una mayor fuerza expresiva, ¿no?, a la hora de tu poder transmitir, no sé, digamos con mucha más potencialidad, ¿no?, que ayer de hecho lo estuvimos viendo incluso, por ejemplo, en la Soleá, ¿no?, que vimos que era un baile muy lento, pero no por ello dejaba, ¿no?, de perder bastante fuerza. Y aparte, pues tiene un potencial emotivo y comunicativo que bueno, otras disciplinas de danza, pues quizá se hacen de otra manera, pero vamos, digamos que esa explosión, ¿no?, de emociones el flamenco la permite. Aparte tiene un componente racial que le da ese carácter fuerte, temperamental, ¿no?, que aunque haya distintos tipos de baile, por ejemplo, hay veces o palos flamencos que tienden más a un aplomo, pero siempre hay esa fuerza en esa gravedad, como vimos ayer y demás, ¿no?, y se puede combinar esa templanza con esa emotividad, ¿no?, esa explosión fuerte. Luego, por ejemplo, entre los pasos, digamos, más característicos, pues están por un lado los zapateados o marcajes de brazos y demás, y digamos, todos estos pasos se enlazan dentro de una base rítmica que hay que integrarla y hay que respetarla, y de ahí la complejidad del baile flamenco, digamos, en lo que se suele denominar ir al compás, es bastante complicado. Y luego, por supuesto, pues bueno, lo que es el flamenco por su, digamos, trayectoria histórica, pues bueno, tiene muchísimo que ver con la identidad cultural andaluza, en consecuencia española, pero bueno, también la parte de Extremadura, Murcia, que no siempre se alude a ello, pero bueno, desde aquí también quiero expresarlo. Y aparte, pues bueno, el carácter andaluz pues, tiene esa parte social, espontánea, pasional, vivencial, ¿no?, que digamos de aceptación de lo diferente, de lo del otro, ¿no? Y pues bueno, como que la gente comparte y tiene una entrega como de una manera muy natural, muy espontánea, ¿no? Entonces todas estas cualidades pues también se ven muy reflejadas en el baile flamenco y sobre todo a la hora de interpretarlo en grupo, ¿no?, con la gente. Bueno, yo como bailadora y que luego me he metido, digamos, dentro del campo de la facultad, a mí siempre me ha llamado la atención cuando me metí en pedagogía que, por ejemplo, no tiene una asignatura sobre pedagogía del arte. O sea, me sorprende realmente que una carrera como pedagogía pues no tenga ninguna de sus asignaturas o se mencione en ningún momento algo que para mí me parece tan importante como es cualquier disciplina artística, ¿no? Entonces, además dentro de la educación artística, la educación emocional en concreto pues tiene un papel muy relevante y de hecho, pues bueno, a mí por lo menos me llama poderosamente la atención que el propio ámbito académico sea ahora de hace las últimas décadas, ¿no?, sobre todo también en el campo psicológico y tal, ¿no?, pero como esa pedagogía de las emociones, pues digamos, no se haya caído en eso antes, ¿no? Y hasta qué punto incluso el hecho de yo tener la oportunidad de estar aquí y poder compartir mi experiencia con vosotros, pues bueno, forma parte de un contexto donde ahora pues se está advirtiendo que hay una carencia curricular tremenda desde el punto de vista afectivo, ¿no?
puesto que, como además algunas comunicaciones que ahora se han visto, me imagino que a lo largo del Congreso se habrá hablado bastante, las emociones pues forman parte de nuestras vidas, entonces como que eso que es un conocimiento vivencial más en la vida, que además es a diario, no te enseña la escuela, ¿no? Absolutamente nada. Bueno, no sé si estos datos históricos, me imagino que lo habréis visto, ¿no? No sé si pasar por poco tiempo, ¿no? Me imagino que todo esto se habrá ido viendo a lo largo de estos días. Y bueno, que cada vez más pues está el aumento de publicaciones, de congresos, ¿no? Los centros permanentes. Sí me quiero parar aquí en la definición de educación emocional. Esto lo he sacado sobre todo de un autor que me gusta muchísimo, Vizquerra, Rafael Vizquerra, que trabaja actualmente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y él, digamos que considera que la educación emocional, sobre todo, está centrada en lo que es el bienestar, tanto personal como social, ¿no? de las personas. Y pues bueno, defiende esto que han defendido tantísimos autores a lo largo de la historia, como es esa personalidad integral, ¿no? Y demás. Entonces, sí dice algo que me gusta, porque además creo que cuando uno se dedica al arte, ¿no? al campo artístico, es algo que tienes muy presente y siempre tomas conciencia, ¿no? Que es prevenir los efectos de las emociones negativas. Es decir, ahora lo veremos en cuanto a las definiciones que uno experimenta, ¿no? Cuando baila flamenco, muchas veces, aunque hayan emociones negativas que tú puedes sentir, como la ira o como, no sé, la ansiedad en algún momento, ¿no? del baile, siempre al final se vuelve como algo positivo, porque la expresión artística lo que te posibilita es transformar eso negativo a algo positivo. En mi caso, por ejemplo, pues la técnica de baile. A lo mejor un pintor, pues a través de una técnica, ¿no? plástica, y lo hace en un cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa prevención, digamos, esa perspectiva preventiva, pues me parece muy, muy interesante, ¿no? Hay dentro de un cambio de tendencia, ¿no? Dentro del panorama actual, ese analfabetismo emocional, ¿no? Que herencia de siglos atrás, ¿no? Y luego ese nuevo rol del profesor, que además tanto se habla hoy día en la escuela, como es que ya no transmite esos conocimientos académicos puros y duros, sino el cómo transmite o incluso hacer sacar o extraer a cada alumno pues la parte más positiva o mejor que tiene, ¿no? Vuelvo a incidir, esto en la educación del baile flamenco es algo muy, muy normal. Y entonces, ya digo que cuando yo de pronto entré a la universidad, pues me llamaba un poco la atención, me chocaba como eso ni siquiera se hablaba, ¿no? Lo cual, pues bueno, aunque tarde, más vale tarde que nunca, me parece muy positivo que estemos aquí todos y me encanta, ¿no? que podamos compartir esto. Bueno, ya metiéndonos en el baile flamenco en sí, digamos que si podemos sistematizar o clasificar el proceso que un bailador, una bailadora experimenta a la hora de bailar, por ejemplo, en primer lugar lo que hace es que valora el estímulo. Como vimos ayer, el estímulo que tiene la bailadora generalmente es la música, ¿no? La bailadora pues evalúa si es positiva o si es negativa o cómo es, lo que hablamos, ¿no? Una soleá que da esa seriedad, que da esa introversión, como estuvimos viendo, pero luego lo va a transformar en algo positivo, o sea que aunque te dé una emoción negativa que te hiere, ¿no? te contrae, pero eso luego, al final, digamos, esa respuesta emocional positiva será el bienestar que uno experimenta, pero de todas maneras siempre ese estímulo tú vas a evaluar en un principio qué es lo que estás escuchando, qué emoción, ¿no? te estimula en ese momento. En segundo lugar, hay un segundo momento que es la emoción que tú experimentas. En ese sentido, yo he puesto un ejemplo, la emoción de alegría, puede ser cualquier otro tipo de emoción, como ahora veremos. Y, por ejemplo, si estamos escuchando un palo, como vimos ayer, la romera, que nos daba todo una característica mucho más vivaz, más rítmica, ¿no? Que a todos nos... porque viene dentro de la alegría, pues sería esa emoción de alegría, esa predisposición a movimientos alegres y vivos, que vimos que todos tocábamos las palmas o dábamos un golpe o no sé, ¿no? Nos hacía hacer un movimiento rápido, ¿no? Y en ese caso, como decimos aquí, pues esa música alegre pues nos motiva esa reacción alegre. Y ya luego, por último, dentro de una emoción siempre hay una reacción fisiológica, tanto voluntaria como involuntaria. En este caso, a nivel involuntario, pues por ejemplo, podemos ver esa subida de tensión arterial, aceleración de las pulsaciones, sudor, ¿no? Esa adrenalina, ¿no? que es tan importante.
por otro lado, reacciones ya voluntarias, por ejemplo, pues una expresión facial, galería, sonrisa, pronunciación de un jaleo, ¿no? En un momento, el jaleo sabéis lo que es todo, ¿no? ¿Sí o no? No. Hombre, que pueda haber gente de fuera, lo que sea, pues explicarlo. Bueno, seguir lo que es la música, escuchar el cante, coordinar los pasos coreográficos, ¿no? Con la propia música, lo que comentaba antes, que justamente es la gran complejidad del flamenco, que es meter todos los pasos a compás, es justamente lo difícil. Entonces, bueno, aquí abajo pongo un breve esquemita, pues digamos esa música que sirve como estímulo, lo valora la bailadora, experimenta, ¿no? Esa sensación, en este caso alegría y bienestar, y luego da esa motivación, ¿no? Esa ejecución del baile, esa predisposición al baile, ¿no? Que te hace... Digamos que la emoción dentro del baile flamenco, la educación emocional dentro del baile flamenco, diríamos que el objetivo principal siempre va a ser el propio bienestar, tanto físico, psicológico como emocional, ¿no? Por ejemplo, yo como estudiante de danza, yo me fui con 17 años a Madrid a estudiar ballet clásico, y cuando me preguntaban siempre, ¿y tú qué estudias? Y yo decía, danza. Y todo el mundo se te quedaba así, y yo siempre decía, es que hay que estudiarla. O sea, la danza es una disciplina, como otra cualquiera, y pues nadie nace sabiendo, ¿no? Pues es verdad que para poder bailar hace falta una preparación mental muy fuerte, muy considerable, y pues bueno, ese bienestar, digamos, no solamente es corporal, sino además muy psicológico, y en consecuencia además que proyecta tu mente. Uno, digamos, baila con la mente, ¿no? Baila como piensa, entonces también eso en consecuencia emocionalmente así lo trasladas, ¿no? Dentro de la estructura del baile también podríamos decir que es una especie de ritual, ¿no? En la ejecución del baile, donde la bailadora lo que va a hacer es simbolizar una serie de significados que se lo da la propia experiencia vital, lo que dijimos ayer. Por ejemplo, tienes un mal día o te ha ocurrido algo, todo eso siempre te va a afectar en el escenario, o te toca la lotería, oye, pues la alegría la bailarás con más pellizco de lo normal, como es lógico, ¿no? Luego, por ejemplo, aparte de la técnica dancística y el conocimiento musical que tiene el propio bailador, lo que te va a permitir es controlar las emociones, es decir, cómo canalizo ese estímulo que hablamos. Bueno, lo mismo una soleá, una alegría, unos tangos, y cómo yo, a través de mi técnica y de mi conocimiento musical, porque tengo que ir a compás, pues encamino, ¿no? mis emociones. Por tanto, es un proceso muy complejo. En este caso también me parece interesante Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, me acuerdo cuando lo vi en la propia, en la facultad, ¿no? En la licenciatura, me llamó mucho la atención porque de pronto me sentí reconocida facetas que yo entendía que efectivamente si yo no tuviera estas habilidades, estas cualidades, pues no me podría haber dedicado al baile, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto muy importante, el cinético corporal. Es verdad que uno tiene, digamos, una cualidad, una cierta facilidad o tendencia o predisposición a ese conocimiento a través de sensaciones espaciales, ¿no? Sabes enseguida ver el espacio, moverte, tienes que coordinarte muy bien con tus compañeros, si estás solo, cómo te muestras o tu forma de sentirte en un escenario, cómo transmitirlo, ¿no? Digamos la dominación, ¿no? Del espacio. Entonces tienes que tener lo que es entre comillas y entenderme, ¿no? Un patito mareo, ¿no? O sea, tenemos que controlar, ¿no? Aparte a nivel musical, pues porque también tienes una predisposición y una facilidad a la hora de los sonidos, tanto de percibir, ¿no? una métrica musical como además ejecutarla, ¿no? Intrapersonal, porque además hay un autoconocimiento y un autocontrol muy importante a nivel de las emociones, tú contigo mismo, incluso ya a la hora de bailar también con los demás, ¿no? Pero en la educación emocional, sobre todo, lo que uno sobre todo percibe es esa educación intrapersonal, es muy importante. Bueno, así brevemente, digamos como para ver las emociones negativas, por un lado la ira, por ejemplo lo que es la rabia, un enfado, una indignación, no es que a lo mejor uno pues, se enfade en un escenario, pero sí que es verdad que esa metáfora de la vida del no conseguir algo, el frustrar, el sentirte oprimido, reprimido, pues llega un momento que eso en el baile pues puedes sacarlo, ¿no? En una soleá, en una seguidilla, en una bolería, ¿no? O cualquier cuestión.
La ansiedad igual, pues hay un momento a lo mejor de la música también que te puede permitir esa angustia y a lo mejor, pues ya os digo, tienes algún problema en casa, pues de pronto ese día lo puedes sacar, ¿no? Digamos que para mí es lo fascinante y el gran potencial del baile, ¿no? La tristeza igual, que si sientes alguna parte, ¿no? Una pérdida considerable, te lo permite. La vergüenza también en el sentido, no es que sientas vergüenza a la hora de bailar, pero sí es verdad que hay momentos donde pues incluso tú mismo dentro de la propia ejecución puedes sentirte, ¿no? Un poco no tan segura, ¿no? de lo que estás haciendo. La versión también un rechace, por ejemplo, cuando hay un cierre o un desplante aquí que, ¿no? Que es muy como y te van, ¿no? Y digamos en el baile flamenco eso se da mucho, pues es como una especie de aversión a lo malo, ¿no? A lo negativo que te pueda ocurrir. Dentro de las emociones positivas, por supuesto, alegría, ¿no? Esa euforia, esa exaltación, el humor, incluso sobre todo en la bolería, esos jaleos que hay de ¡ay, la guapa! No sé qué, o no sé, cualquier cuestión que comparta, ese amor, ¿no? Esa entrega, ese deseo de compartir, de esa amistad que ayer pues lo veíamos sobre todo en la alegría, ¿no? Que era todo eso sale, y esa felicidad, sobre todo ese estado de bienestar y además incluso muchas veces la propia gratificación de decir, oye, pues qué suerte tengo y qué afortunada soy de poder dedicarme a esto, ¿no? Y de conseguir hacerlo. Entonces, digamos que dentro de la educación del baile flamenco, sobre todo se da una serie de gestión de emociones por parte del profesor, digamos es quien te enseña en ese sentido, y el alumnado lo que tiene que aprender es a controlar esas emociones, ¿no? A través de la técnica. El objetivo, como hemos dicho antes, es ese logro del bienestar personal, y las clases de baile al final lo que se convierten es un medio, un hábitat, ¿no? Donde la persona, el alumno, pues digamos desarrolla su parte personal a todos los niveles, ¿no? Como antes hemos dicho. Sí, no, ya estoy terminando. Bueno, el rol del profesor, como antes he comentado, sería sobre todo de orientador, ¿no? Y de gestor de la técnica. Y también los conocimientos, ¿no? Musicales, históricos, culturales. Y nada, como conclusión, pues bueno, que es un campo muy virgen dentro del campo de la flamencología, que habría que profundizar muchísimo más. Y bueno, en mi tesis doctoral, pues, por ejemplo, es uno de los aspectos de las parcelas que me gustaría cubrir. Pues nada, muchísimas gracias y